Ahora vamos a ver la resolución de los triángulos oblicuángulos. En el kinder pues conocíamos la figura, el triángulo y el color en el que estaba dibujado. En la primaria hicimos algunos trazos y mediciones básicas. En la secundaria ya utilizamos fórmula de área base por altura sobre 2 y mediciones con regla y transportador, pero no resolvimos el triángulo oblicuángulo de manera trigonométrica. En bachillerato ya vemos la resolución de triángulos oblicuángulos, pero de manera trigonométrica, es decir, exacta, con el máximo nivel de ejecución que hay. La parte 1 va a ser de teoría. Iniciamos con dos triángulos oblicuángulos, uno acutángulo, tres ángulos agudos, otro obtusángulo, C obtuso, A y B agudos. Si tenemos aquí ángulo C, su opuesto es lado C. Aquí ángulo A mayúscula, opuesto a minúscula. Ángulo B, opuesto B minúscula, igual aquí. A con A opuestos, B con B, C con C. Cuando resolvíamos triángulos rectángulos, ya conocíamos un dato de antemano, que era el ángulo recto. Aquí no tenemos ninguno. Resolver un triángulo oblicuángulo significa que dados tres datos, al menos uno de ellos que sea un lado, obtener los demás de manera geométrica y trigonométricamente. Para eso tenemos dos fórmulas geométricas. El perímetro es la suma de los tres lados, A más B más C minúsculas. Pues esto es evidente, el perímetro es el contorno externo de una figura. El área no la incluimos porque no podemos poner el base por altura entre 2 porque esa fórmula ya se queda corta. Ahora vamos a establecer fórmulas más específicas para el área del triángulo dependiendo de cada caso. La segunda fórmula geométrica es la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo, es 180 grados. Esto se cumple para el triángulo plano de la geometría euclidiana. Falla para triángulos esféricos o de geometría hiperbólica, pero eso es de otros temas más avanzados. Para nosotros en un triángulo plano de la geometría euclídea, la suma de los tres ángulos internos va a ser siempre 180 grados. Y tenemos también 5 fórmulas trigonométricas. Ley de senos es una sola fórmula. Para ángulos dice que seno de A dividido entre A es igual al seno de B dividido entre B, y eso es igual al seno de C dividido entre C. Y para lados simplemente los recíprocos, o sea, el lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo B, y eso es igual al lado C entre el seno de ángulo C. ¿Por qué es una sola fórmula? Porque esta y esta son equivalentes. Basta con elevar todos los términos de la igualdad a la menos 1 o tomar el recíproco para que quede la misma fórmula. Entonces son fórmulas equivalentes. La siguiente es ley de cosenos. Son tres fórmulas distintas. Iniciamos en orden alfabético a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada. Luego menos el doble de estos bc, y aquí si es a minúscula va a ser multiplicado por el coseno de a mayúscula. Vean cómo está a minúscula con a mayúscula. Luego en orden alfabético b cuadrada es igual con a cuadrada más c cuadrada, que son los que faltan, menos 2ac que están aquí por el coseno de b mayúscula. Si aquí está b minúscula, hasta acá está b mayúscula. Y la tercera, evidentemente, c cuadrada es igual con a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por el coseno de c, que es simétrica con las dos anteriores. Me acuerdo en una generación alguien quería aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras, que es solamente esta parte, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, para triángulo oblicuángulo, pero sean muy cuidadosos. Si el triángulo es oblicuángulo, no funciona el teorema de Pitágoras, ese es exclusivo para triángulos rectángulos. Si el triángulo es oblicuángulo, es ley de cosenos completa, no teorema de Pitágoras, entonces mucho cuidado en esa parte. Y para ángulos, el coseno del ángulo A es b cuadrada más c cuadrada menos a cuadrada entre 2bc. Esta fórmula y esta
son la misma, por eso son tres diferentes, o sea, esta no es diferente de esta de aquí, sino que se deduce de ella. La segunda es coseno de b, es igual con a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada entre 2ac. Y el coseno del ángulo c es igual con a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada entre 2ab. Voy a deducir esta de en medio, a partir de la segunda. Si nosotros tenemos b cuadrada, es igual con a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por el coseno de b. Pues evidentemente este que está restando son cuatro términos, pasa sumando y queda b cuadrada más 2ab coseno del ángulo b es igual con a cuadrada más c cuadrada que quedaron del lado derecho. Ahora este b cuadrada que está sumando pasa restando y queda 2ab por el coseno del ángulo b va a ser igual con a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada. Y finalmente este 2ab que multiplica el coseno de b pasa dividiendo y obtenemos coseno de b es igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada y dividido todo entre 2ab. Entonces esta fórmula y esta no son distintas, sino son equivalentes porque una se deduce de otra. Y entonces la ley de coseno son tres fórmulas, esta y esta. Son las tres, esta equivalente con esta equivalente con esta equivalente con esta. Entonces ya sea para lados o para ángulos. Entonces es una ley de senos, tres leyes de cosenos, llevo cuatro. Y hay una fórmula muy específica llamada fórmula de Mollweide para comprobar la solución de un triángulo oblicuángulo. El seno del ángulo A más el seno del ángulo B entre el seno del ángulo C tiene que ser igual con el lado A más el lado B entre el lado C. ¿Por qué esta sirve para comprobar? Porque involucra las 6 partes, los 6 elementos básicos de un triángulo oblicuángulo, los 3 ángulos con su seno respectivo y los 3 lados. La fórmula es simétrica. Entonces esta de aquí es para comprobar analíticamente la solución de un triángulo oblicuángulo. Ahora, ya que tenemos las fórmulas generales, vamos a establecer los algoritmos para la resolución de los triángulos oblicuángulos en tres casos. Aquí están las instrucciones. Este apunte es muy importante que todos lo tengan para saber qué hacer al resolver un triángulo oblicuángulo. El caso 1, lado, 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 nos dan los tres lados y entonces faltan los tres ángulos internos. Primero se traza el triángulo, la base es el lado mayor. Ya en otros videos hemos visto cómo se trazan los triángulos oblicuángulos, entonces el primer paso, trazar el triángulo. Segundo, se calcula el perímetro y el semiperímetro. El perímetro es inmediato, dado que dan los tres lados, pues es la suma de los tres. Y el semiperímetro es la mitad del perímetro que obtengamos. El tercer paso es se obtiene el área con la fórmula de Herón. El área a la cual vamos a llamar K, para no confundirla con el ángulo A, va a ser igual con la raíz cuadrada del semiperímetro, que multiplica al semiperímetro menos el lado A, que multiplica al semiperímetro menos el lado B, que multiplica al semiperímetro menos el lado C. Si observamos esta fórmula son 4 factores, es decir que queda unidades de longitud a la cuarta potencia. Pueden ser centímetros, metros, yardas, pies, pulgadas, en fin, a la cuarta potencia. Y al extraer raíz cuadrada de una cuarta potencia, la unidad obtenida es unidades cuadradas de longitud, centímetros cuadrados, metros cuadrados, en fin. Por lo cual las unidades cuadradas de longitud sí corresponden a lo que es el área. Luego el paso 4, obtener el ángulo opuesto al lado de la base, es decir, el ángulo mayor. Primero el ángulo mayor, con la ley de cosenos para ángulos. Con esto está el ángulo mayor. Aquí hay dos casos. Puede ser que el ángulo mayor sea obtuso. Si la parte derecha de la ley de cosenos para ángulos sale negativa,
entonces el ángulo que se obtenga es obtuso. Y si esta parte es positiva, el ángulo que se obtiene es agudo, con lo cual va a ser u obtusángulo u acutángulo el caso del triángulo lado en cuestión. Ya que tenemos es el paso 4 y el paso 5, se calcula uno de los dos ángulos que faltan, el que sea, no importa cuál, con ley de senos para ángulos, usando el ángulo obtenido en el paso anterior. Y entonces ya nada más va a faltar un ángulo. El sexto paso a 180 grados le restamos los dos ángulos obtenidos en los dos pasos previos para el tercer ángulo. Y con esto tendríamos la solución del caso 1, lado. Ahora tenemos el caso 2, lado. Aquí faltan un lado y dos ángulos. El primer paso es trazar el triángulo. Ya sabemos que el ángulo dado es del lado izquierdo, para lo cual el triángulo lo vamos a cargar un poquito a la derecha de la hoja, en esta parte, no cargado del lado izquierdo, sino que si vamos a medir el ángulo del lado izquierdo, o sea, lo vamos a medir en el extremo izquierdo, debe de estar un poquito cargado hacia la derecha. El segundo paso es obtener el área. Aquí el área es inmediata, es igual a AB entre 2 seno del ángulo C, igual con AC entre 2 seno del ángulo B, igual a BC entre 2 por el seno del ángulo A. Estas fórmulas del área son sofisticadas, pero si se dan cuenta, A y B son dos lados y C es el ángulo entre ellos. Igual A y C son lados y B mayúscula es el ángulo entre ellos. Igual B y C son dos lados y A mayúscula es el ángulo entre ellos. Entonces vamos a elegir de estas fórmulas la que se adecue a los datos que nos dieron. El tercer paso es obtener el lado restante con ley de cosenos para lados, opuesto al ángulo que dan. El cuarto es obtener el perímetro, porque ya estarían los tres lados ahora. El quinto paso, de los dos ángulos que faltan, obtener el opuesto al lado menor de los dos que dan como datos con ley de senos. Esto es importante por una razón. La ley de senos siempre se cumple excepto para ángulos obtusos. O sea, la ley de senos falla para calcular ángulos obtusos. Entonces, si nosotros calculamos el ángulo opuesto al lado menor, nos aseguramos de que ese ángulo sea agudo y no falle la ley de senos. Y el sexto paso es obtener el ángulo faltante, restando de 180 grados los dos que ya se tenían. Y con esto terminamos el caso 2. Y el caso tercero que vamos a analizar es el caso ángulo. Aquí faltan un ángulo y los dos lados restantes. Aquí le puse hasta abajo, es el caso más fácil de resolver. Primero se traza el triángulo. Del lado izquierdo, el ángulo mayor de los dos que dan. También vamos a hacerlo un poquito cargado a la derecha el trazo del triángulo. En el paso 2 se obtiene el ángulo que falta, restando de 180 los dos que dan como datos. Aquí está fácil porque si dan dos ángulos, pues el tercer ángulo es restar a 180 los dos que ya dan. En el paso 3 se obtiene el área. Vean la sofisticación de la fórmula del área. A cuadrada entre 2, que multiplica seno de B, seno de C entre seno de A. Si aquí es A minúscula, aquí va a ser A mayúscula. Eso es igual a B cuadrada entre 2 por seno de A por seno de C entre seno de B, igual B minúscula, B mayúscula. Y eso es igual a C cuadrada entre 2 por seno de A, seno de B entre seno de C, igual C minúscula, C mayúscula. Al aplicar estas fórmulas vamos a ver que es sencillo, o sea, no es algo que sea muy impresionante, sino que está fácil de entender al aplicarlo. El cuarto paso, se obtienen los dos lados restantes con ley de senos para lados. Es decir, que ahora no vamos a aplicar esta para ángulos, sino para lados es A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. Y el quinto se obtiene el perímetro. Aquí el perímetro, recuerden cómo en lado era inmediato, y ahora aquí es hasta el último, porque faltan dos lados, solo dan uno,
y como se obtienen hasta el último, pues al último el perímetro. Y este es el caso más fácil de resolver. Y bueno, antes de pasar a la práctica, aquí hay fórmulas de ley de senos y ley de cosenos. Se preguntarán, y bueno, ¿cómo las creemos o cómo podemos asegurarnos de que esas fórmulas son ciertas? En diversos libros viene la deducción de las fórmulas de leyes de senos y ley de cosenos. Particularmente en este que tengo aquí, es un libro un poquito raro de encontrar, Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica de Walter Fleming y Dale Barber. En este libro es mejor que en ningún otro de los que yo he estudiado la deducción de las leyes de senos y cosenos. Entonces vamos a consultar de manera rápida aplicaciones de la trigonometría, ley de senos, cosenos, página 404. Y y vienen triángulos oblicuángulos, ley de senos, y viene su y aquí demostración de la ley de cosenos, vean ustedes. Y la hacen sin plano cartesiano, sino que aplican una de las fórmulas de triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, pero generalizado aquí. Y con eso obtienen la deducción de a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2cb coseno de a, que es el resultado que se buscaba. Es donde viene mejor explicada, página 410 y 411. Y también aquí viene deducción de ley de senos, por supuesto, demostración de la ley de los senos en base a la altura. Entonces no es que las creamos pie juntillas, existe demostración y este es el libro que yo les estoy recomendando para que ustedes logren su deducción, aunque podrían consultarlo también en línea o en muchos otros libros, pero este es el que yo sugiero. Y con esto tengo la primera parte relativa a la teoría de resolución de triángulo oblicuo ángulo.